Imaginemos por un momento poner de rodillas a corporaciones financieras gigantescas o paralizar agencias de inteligencia enteras. Y exhibir los secretos de múltiples gobiernos a nivel mundial. Exacto, y todo esto sin disparar una sola bala, sin salir de tu habitación y, pues, lo más desconcertante de todo, sin siquiera conocer el nombre real de las personas que te están ayudando. Sí, y sin un solo líder al mando. Digo, es la definición perfecta de un caos organizado que alteró por completo, pues, nuestra concepción de dónde reside verdaderamente el poder en el siglo XXI. Totalmente de acuerdo. Y bueno, qué gusto enorme que nos acompañen el día de hoy. Para todas las personas que nos escuchan, sean bienvenidos a una nueva inmersión profunda en los documentos y archivos que tenemos sobre la mesa. Así es, un placer estar aquí. Hoy la misión está de verdad fascinante. Vamos a diseccionar cómo un grupo de usuarios de Internet que originalmente, solo buscaba hacer bromas, se transformó en la legión de hacktivistas más célebre y temida del planeta. El fenómeno conocido como Anonymous. Y para armar este rompecabezas, fíjate que nos estamos basando en expedientes históricos, análisis técnicos de ciberseguridad y varios reportajes a fondo. Ajá. Estos documentos trazan toda la evolución del colectivo. Vamos a analizar el mecanismo detrás de los ataques, los errores humanos que llevaron a los arrestos y cómo operaban sin ninguna estructura jerárquica. Claro. Y antes de arrancar de lleno, creo que hay que hacer una aclaración vital para quienes nos escuchan, ¿no? Sí, muy importante. Hasta conflictos geopolíticos y corporaciones de todo tipo. Y bueno, vamos a abordar esta información con total neutralidad. Exactamente. El objetivo aquí no es aplaudir a nadie como un héroe, ni tampoco condenarlos como villanos. Para nada. Simplemente vamos a abrir el cofre de la historia documentada, pues para entender cómo lograron orquestar este nivel de impacto global, analizar el cómo y el por qué. Dejando de lado los juicios de valor. Y, a ver, al revisar las fuentes, lo primero que salta a la vista es que este movimiento no nació de un manifiesto político cuidadosamente redactado. No, para nada. Nació de la pura inercia del Internet de principios de los años 2000. Sí, y me atrevería a decir que el origen es hasta cómico, considerando en lo que se convirtieron después. Nuestras fuentes nos llevan de vuelta al periodo entre 2003 y 2004. A un rincón muy peculiar del Internet, ¿verdad? Exacto, a un foro llamado Fortune, que para quienes no estén familiarizados, era un foro básico de imágenes donde la regla de oro era que nadie necesitaba crear una cuenta para opinar. Claro. Y el sistema de la página estaba configurado para que si alguien publicaba un comentario sin registrarse, automáticamente le asignaba la etiqueta de Anonymous o anónimo. Ajá. Y al principio, pues, este enjambre de usuarios anónimos compartía memes, cultura pop y un tipo de humor bastante crudo. Su única motivación era algo que ellos llamaban hacerlo por el lulz. El famoso lulz, que es básicamente, esta satisfacción a veces bastante perversa de reírse del caos ajeno. Sí, o de la confusión que causaban. No había ideales de justicia social ni nada por el estilo. Era simplemente molestar otras páginas por pura diversión. Es como un flash mob, ¿no? Un grupo de extraños que se topan en una plaza digital y de repente deciden hacer una coreografía juntos. Ándale, una analogía perfecta. Pero claro, esta anarquía y estas travesuras digitales no podían quedarse flotando en los foros para siempre. Tarde o temprano, alguien de afuera iba a intentar ponerles reglas. Y ahí es donde la historia da un giro cañón. El choque con el mundo real ocurrió en 2008. Y fíjate que el catalizador fue la Iglesia de la Cienciología. Ah, sí. Esta parte de los documentos es increíble. Lo que pasó fue que se filtró en Internet un video interno de la iglesia. En el video, el actor Tom Cruise hablaba con un fervor casi eufórico sobre sus creencias. Sí. La Cienciología movilizó a sus abogados de inmediato e intentó borrar ese video de toda la red, aplicando tácticas legales muy agresivas por derechos de autor. Que bueno, en Internet intentar borrar algo es la receta perfecta para que todo el mundo quiera verlo, ¿no? Totalmente. Es como patear el avispero. El famoso efecto Streisand. Exacto. Y Anonymous interpretó este intento de censura no como un problema religioso, sino como un ataque directo a la libertad de expresión y a la esencia misma de Internet. Claro, sintieron que se metían con su territorio. Fue entonces cuando lanzaron el proyecto Chanology. Empezaron a saturar las líneas telefónicas de la Cienciología, mandaban faxes negros para agotarles la tinta y tiraron sus páginas web.
¡Wow! Pero lo verdaderamente histórico fue que por primera vez decidieron salir de sus pantallas y manifestarse físicamente en las calles. Y ahí surge un problema logístico interesantísimo en la investigación. Porque digo, si tu superpoder es el anonimato en Internet, ¿cómo sales a protestar a plena luz del día sin revelar tu rostro? Pues necesitaban una identidad visual urgente. Ajá. Y en ese momento, la novela gráfica y película V de Vendetta gozaba de gran popularidad. La historia presenta a un individuo que lucha contra un estado totalitario usando la máscara de Guy Fawkes. Que es el personaje histórico que intentó volar el Parlamento inglés en 1605, ¿verdad? Ese mero. Y la careta era barata, fácil de conseguir en cualquier tienda de disfraces, y transmitió un mensaje de resistencia. ¡Órale! Así que miles de personas aparecieron en las calles de todo el mundo usando la misma máscara sonriente. Crearon una presencia física imponente sin sacrificar su anonimato. O sea, pasaron de ser fantasmas en la red a una fuerza física innegable. ¡Qué locura! Sí, un salto enorme. Ahora, a ver, aquí hay un punto que nuestras fuentes técnicas destacan y que me parece crucial explicar a detalle, porque suena muy espectacular decir tiraron sus páginas web, pero ¿cómo lo hacían realmente? Es una excelente pregunta. Y más importante aún, ¿cómo se pone de acuerdo una multitud de extraños en Internet si no hay un líder diciendo, oigan, ataquemos a las 3 de la tarde? Pues esa es precisamente la maravilla y el peligro de su método. Fíjate que para coordinarse utilizaban canales de IRC, que son, digamos, salas de chat de texto muy rudimentarias. Ok. Alguien entraba a la sala y proponía un objetivo. Por ejemplo, escribía, la censurología está censurando, ataquemos su página principal. Ajá. Y si a nadie le importaba, supongo que la idea se perdía en el historial del chat. Exactamente. Pero si la idea generaba atracción, la comunidad actuaba como un enjambre orgánico, guiado por un objetivo común. No había jerarquías. Es como si soltaran una feromona en la sala de chat. No hay una abeja reina dando órdenes tácticas, simplemente el enjambre entero capta la señal y vuela furioso en la misma dirección, ¿no? Me encanta esa imagen. Es tal cual. Pero, ¿cuál era el arma que usaban al llegar a ese objetivo? O sea, ¿ya están todos de acuerdo? ¿Ahora qué? Su herramienta principal era un programa con un nombre que parece de ciencia ficción. LOIC, o Cañón de Iones de órbita baja, por sus siglas en inglés. Suena súper intimidante. Suena, pero era un software increíblemente sencillo de usar. Cualquier persona con una computadora podía descargarlo, introducir la dirección de la página web que querían atacar y presionar un botón gigante que decía Fire, o disparar. Un solo botón. Sí, al hacer esto, sumaban su conexión a Internet a un esfuerzo global masivo para realizar un ataque DDoS. Un ataque de denegación de servicio distribuido. Y bueno, para quienes no tienen un trasfondo técnico, vamos a explicarlo de forma sencilla, ¿no? Adelante, a ver. Imaginemos el conmutador telefónico de un corporativo muy importante. Digamos que está diseñado para recibir 1000 llamadas legítimas por minuto. Ujú. Pues un ataque DDoS es el equivalente a engañar a 1.000.000 de teléfonos en diferentes partes del mundo para que marquen ese número corporativo exactamente en el mismo segundo. Claro. El conmutador no tiene manera de distinguir entre la llamada de un cliente real y la del ataque. Así que colapsa intentando contestar todas al mismo tiempo. Los cables metafóricos se incendian y el sistema se cae. Es una analogía perfecta. Y ahora, escalemos ese poder. Porque después de la cienciología, el colectivo se dio cuenta de su propia fuerza. Se la creyeron, pues. Exacto. En 2010, ejecutaron la operación Venganza Assange, cuando Wikileaks y Julian Assange comenzaron a publicar miles de cables diplomáticos confidenciales. El gobierno estadounidense presionó al sistema financiero. Ah, sí, para cortarles el flujo de dinero. Así es. Empresas colosales como Visa, Mastercard y PayPal bloquearon las donaciones a Wikileaks para ahogarlos económicamente. Lo cual para Anonymous fue visto nuevamente como una censura inaceptable. Y la respuesta fue brutal por lo que leo en los documentos. Brutal es la palabra. Usando estos canales de IRC y miles de usuarios disparando el cañón LOIC de manera simultánea, lograron poner contra las cuerdas a estas instituciones. O sea, estamos hablando de la infraestructura que mueve el dinero del mundo. Sí, las fuentes relatan que los servidores de procesamiento de Visa estuvieron fuera de línea durante horas. Demostraron que la infraestructura digital de las corporaciones más ricas del planeta era vulnerable ante la fuerza bruta de una comunidad enojada.
¡Wow! Sin embargo, al no tener una brújula moral centralizada ni una estructura corporativa, los objetivos que elegían comenzaron a volverse increíblemente variados, ¿verdad? Sí, ese es el tema. Al no tener un jefe, no hay nadie que te diga, oye, no, la ética de la organización dice que no podemos atacar eso. Claro, cualquiera entra, propone algo y si hay quórum, destruyen el objetivo. Y esto nos lleva a historias de una complejidad moral enorme en las fuentes. Totalmente. Algunas parecen justicia poética y otras, pues, venganza pura y despiadada. El caso más representativo de venganza personal documentado en nuestras fuentes ocurrió en 2011. Fue contra una empresa de ciberseguridad llamada HB Gary Federal. Uf, este caso está de película. El director ejecutivo de esta firma, un hombre llamado Aaron Barr, cometió un error de cálculo monumental. En un intento por ganar notoriedad y contratos gubernamentales, anunció públicamente que se había infiltrado en las redes de Anonymous. Se puso una diana en la espalda, solito. Literal. Dijo que había recopilado las identidades reales de varios miembros clave y que planeaba vender esa información al FBI. Retó a un duelo a un enjambre invisible. Y el enjambre no solo aceptó el reto, sino que desmanteló su vida por completo. La respuesta de las facciones más hábiles de Anonymous fue una lección magistral de ataque cibernético. Y fíjate que no se limitaron a usar el cañón Loic para saturar la página web, ¿o sí? No, fueron mucho más allá. Descubrieron una vulnerabilidad en el sistema de gestión de contenidos del sitio web de la empresa. A través de esa fisura, extrajeron bases de datos con contraseñas. Y aquí es donde entra el factor humano, del que tanto se aprovechan los piratas informáticos, ¿no? Exactamente. Aaron Barr, siendo un experto en ciberseguridad, cometió el pecado capital de usar la misma contraseña o variaciones muy similares para múltiples plataformas. ¡Qué ironía! Sí, aprovechando esa falla humana, los atacantes entraron a los servidores internos de HB Gary, descargaron más de 70,000 correos electrónicos corporativos y los publicaron en Internet. Y esos correos revelaron cosas bastante turbias de la empresa, según los archivos. Así es. Revelaron propuestas éticamente muy cuestionables como campañas de desinformación para desacreditar a periodistas y activistas. Pero el castigo fue todavía más profundo a nivel personal. Mucho más. Tomaron el control de la cuenta de Twitter personal de Barr, publicaron su número de seguro social, la dirección de su casa, e incluso entraron remotamente a su iPad personal y borraron absolutamente toda su información. Pensemos en las implicaciones de esto por un segundo. Para quienes nos escuchan, imaginemos que por un comentario que haces, alguien no solo arruina la reputación de la empresa donde trabajas, sino que entra en tu ecosistema digital privado, borra las fotos de tus dispositivos a distancia y expone tus datos más sensibles al escrutinio mundial. O sea, el nivel de intrusión es escalofriante. Sí, Barr terminó renunciando a su propia compañía. Fue una demostración de poder absoluto y despiadado. Pero luego vemos que esas mismas habilidades fueron empleadas en operaciones que la opinión pública aplaudió masivamente, lo cual es muy contrastante. Claro. Nuestras fuentes detallan la Operación Darknet, por ejemplo. Ajá. Ahí el colectivo se enfocó en erradicar sitios web ocultos que alojaban y distribuían material de explotación infantil. Un objetivo que cualquiera apoyaría. Exacto. No solo colapsaron los servidores que albergaban este contenido atroz, sino que lograron extraer y exponer públicamente los datos y nombres de usuario de más de 1,500 individuos que frecuentaban esos sitios. Les entregaron la información en bandeja de plata, ¿no? Prácticamente les hicieron el trabajo. E incluso, fíjate, han llevado sus operaciones al terreno de los conflictos bélicos. En 2022, tras el estallido del conflicto militar en Ucrania, declararon una guerra cibernética contra el gobierno ruso. Una movida geopolítica enorme. Y no se trataba solo de tirar páginas web de ministerios. Lograron una hazaña técnica impresionante. Irrumpieron en las frecuencias de la televisión estatal rusa. Sí, eso estuvo cañón. Interrumpieron la programación habitual para transmitir imágenes directas de la guerra, saltándose por completo la maquinaria de censura del país. Muestran una dualidad constante. O sea, por un lado exponen crímenes atroces y combaten la desinformación estatal. Y por el otro, pueden destrozar la vida de un individuo simplemente porque los desafió. Y esa dualidad nace precisamente de su naturaleza abierta. Y a ver, aquí tengo que poner un freno, porque esto me genera una inquietud genuina revisando los documentos. Entiendo el poder del enjambre, pero si literalmente cualquiera puede entrar a un chat,
ponerse la máscara de Guy Fawkes, grabar un video con voz robótica y decir somos anónimos, Ajá. ¿no es eso una bomba de tiempo? Digo, si un grupo decide usar ese nombre para atacar un hospital o para robar tarjetas de crédito de personas inocentes, ¿cómo sabemos que es activismo y que es delincuencia pura? Pues mira, es el talón de Aquiles del movimiento. Y tu observación da en el clavo totalmente. Cuando no hay un mecanismo para certificar quién pertenece al grupo, el símbolo puede ser secuestrado por cualquiera. Claro, se vuelve un disfraz conveniente. Los propios documentos que analizamos mencionan incidentes donde delincuentes cibernéticos comunes utilizaban el nombre de Anonymous para extorsionar empresas o vaciar cuentas bancarias. ¡Qué grave! Y esto obligaba a las facciones más ideológicas del conectivo a emitir comunicados deslindándose de esos ataques. La línea entre el hacktivismo con fines sociales y el cibercrimen oportunista se vuelve completamente borrosa. Y bueno, al final del día, ese ruido constante, ese caos global humillando a agencias de seguridad y corporaciones, inevitablemente iba a provocar una respuesta feroz. Era cuestión de tiempo. Las agencias de inteligencia de todo el mundo, desde el FBI en Estados Unidos hasta la Interpol, pues no se iban a quedar de brazos cruzados viendo cómo una pandilla sin rostro ponía en jaque el sistema. Y la persecución se volvió implacable. Y la historia de cómo las autoridades lograron penetrar un sistema diseñado para ser completamente anónimo es, yo creo, la parte más reveladora de nuestras fuentes. Por el factor humano que mencionábamos. Exacto. Porque puedes tener el código de encriptación más avanzado del mundo, pero el ser humano siempre es el eslabón más débil en la cadena de seguridad. Siempre hay un error, un momento de descuido. Y el descuido más famoso y devastador lo cometió una figura central. Hablamos de un pirata informático sumamente respetado que operaba bajo el alias de Sabu. Ah, el caso de Sabu. Su nombre real era Héctor Xavier Monsegur, un individuo brillante radicado en Nueva York. Sabu era el líder de facto de Lulz-Sec, una de las facciones más elitistas y agresivas surgidas del movimiento Anonymous. O sea, él coordinaba ataques quirúrgicos contra corporaciones de seguridad y gobiernos. Y a ver, la pregunta obvia, ¿cómo cae alguien con ese nivel de sofisticación técnica? Digo, me imagino que no dejó su nombre escrito en un foro público. No, para nada. Fue un error de microsegundos. ¿Cómo? Fíjate, para mantener su anonimato, Sabu y su grupo utilizaban VPNs, que son redes privadas virtuales. Podemos pensarlo como un túnel secreto, ¿no? Cuando navegas, la página web no ve quién eres ni dónde estás, solo ve la salida del túnel. En su momento, su conexión VPN falló o no se activó a tiempo. ¡Híjole! Quedó completamente expuesto. Así es. Durante apenas unos segundos, su dirección IP real, la que correspondía al módem de su departamento en Nueva York, quedó registrada en los servidores del chat. Y el FBI ya estaba monitoreando esos servidores. Claro, correlacionaron ese fugaz registro de IP con la identidad de Sabu, tocaron a su puerta, confiscaron sus equipos y le presentaron evidencia suficiente para encarcelarlo por más de un siglo. ¡Wow! Y ahí es donde, pues, la ideología se enfrenta a la cruda realidad de una celda de prisión, porque ante la perspectiva de perder el resto de su vida encerrado y alejado de sus hijos, Sabu tomó una decisión que fracturó al movimiento. Se convirtió en un informante activo del FBI. Agentes federales. Sabu utilizó la confianza que le tenían para tender trampas digitales. Como una operación encubierta desde adentro. Tal cual. Y gracias a su colaboración, el FBI logró capturar a otro activista brillante y sumamente buscado, Jeremy Hammond. Ah, claro. Hammond fue el responsable del famoso hackeo a Stratford, ¿verdad? Esta importante firma privada de inteligencia. El mismo. De ahí extrajeron millones de correos electrónicos que revelaban redes de espionaje corporativo y gubernamental. O sea, un pez gordísimo. Y Hammond poseía habilidades excepcionales y un cuidado meticuloso. Pero, pues confiaba ciegamente en las indicaciones técnicas que le daba Sabu a través del chat, sin saber que el FBI estaba del otro lado del teclado. Esa confianza mal depositada resultó en una condena de 10 años de prisión para Hammond. Pero, fíjate, es crucial mencionar que esta cacería no se limitó solo a Estados Unidos. No, la presión fue global. Nuestras fuentes documentan cómo la Policía Nacional en España ejecutó operativos masivos como la famosa Operación Cataluna. Donde desmantelaron gran parte de la infraestructura local de Anonymous. Exacto.
Localizaron a individuos detrás de alias importantes y la Fiscalía Española llegó a solicitar condenas severas, argumentando daños a la infraestructura nacional. Y en América Latina también hubo movimiento. Vimos la Operación Exposure, donde la policía en Chile, trabajando en conjunto con la Interpol, arrestó a células que habían atacado sitios gubernamentales. Todos estos arrestos globales demostraron un patrón innegable. Las herramientas tecnológicas para ocultarse pueden ser casi perfectas, pero requieren una disciplina militar sostenida las 24 horas del día. Y somos humanos. Un solo acceso sin protección, una contraseña compartida o confiar en la persona equivocada en un chat y se derriba todo el castillo de naipes. Son personas detrás de teclados, sujetas a la falibilidad humana. Entonces, a manera de síntesis, ¿qué significa todo este recorrido que hemos hecho hoy a través de los archivos? Pues mira, al leer y contrastar nuestras fuentes, queda clarísimo que la historia de Anonymous reescribió las reglas de la confrontación moderna. Definitivamente. Demostraron empíricamente que en nuestra era, el poder ya no requiere de tanques de guerra, presupuestos billonarios, ni de un líder carismático dando discursos. Bastó con una idea compartida, conocimientos técnicos básicos y la arquitectura misma del Internet para evidenciar la extrema fragilidad de los sistemas que sostienen al mundo. Empezaron como una broma en un foro y terminaron moldeando el panorama del activismo y la ciberseguridad para siempre. Y bueno, lamentablemente, el tiempo de nuestra sesión se ha agotado por hoy. Se nos fue volando. Sí, a quienes nos acompañaron a lo largo de toda esta inmersión profunda, les mandamos un agradecimiento enorme. Es un privilegio hacer esta chamba investigativa y platicar de estos temas con una audiencia tan curiosa. Y que no se conforma con el titular de la noticia, sino que busca entender los engranajes y mecanismos detrás de la tecnología que moldea nuestra realidad. Así es. Ha sido un ejercicio sumamente enriquecedor desmenuzar esta información. La curiosidad es el motor del conocimiento. Y cuando aprendemos a analizar los datos de diferentes ángulos, siempre descubrimos detalles asombrosos sobre cómo funciona nuestra sociedad conectada. Definitivamente. Arrancamos imaginando los movimientos tradicionales y descubrimos que el impacto más grande puede venir de miles de personas sin rostro actuando al unísono. Nos despedimos por hoy, esperando que hayan encontrado esta charla tan intrigante como lo fue para nosotros prepararla. Y antes de desconectarnos por completo, me gustaría proponer una reflexión final para que la audiencia la analice mientras continúan con su día. A ver, cuéntanos. Vimos cómo las agencias policiales de todo el mundo celebraron la captura de líderes tácticos y operativos clave, pero si Anonymous, en su estructura más fundamental, es más bien un método, una máscara descargable y un sentimiento de indignación colectiva, ¿es realmente posible desmantelar un fenómeno así arrestando a los individuos? ¿O nos enfrentamos a una idea que, al carecer de un cuerpo físico central, se vuelve matemáticamente imposible de apagar?